Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en estos momentos vamos a tratar el tema del modernismo, y es parte importante justamente cuando hablamos de lo que es la historia de la iglesia, el tocar este tema, porque cuando nosotros hablamos de la historia de la iglesia, pues tenemos que hablar no solamente de las cosas malas. Siempre nos tendemos a hablar acerca de las cosas malas que hizo la iglesia de Roma, y se nos olvida de que también la iglesia protestante ha hecho unas cuantas cositas que no necesariamente estamos nosotros orgullosos. Y cuando hablamos de estudios teológicos y de análisis, una de las cosas que vemos nosotros a lo largo de la historia de la iglesia es el tema de cómo la iglesia, específicamente la iglesia protestante, tuvo este proceso en el cual pues hemos llegado a lo que hemos llegado hoy en el posmodernismo, como producto de lo que ocurrió justamente durante la época moderna. Y bueno, cuando nosotros hablamos del modernismo, el modernismo tiene muchísimas corrientes. El modernismo tuvo su nacimiento a partir del siglo XIX. Su objetivo fue traer una renovación en la creación, y esta renovación se hizo palpable en el arte poético y las demás disciplinas de las artes. Pudiéramos decir que el comienzo de este proceso modernista fue justamente en Latinoamérica. Pudiéramos decir que el famoso poeta nicaragüense Rubén Darío fue, por así decir, una de esas primeras voces, por así decir, que comenzó a caminar este modelo de estudio y de convivencia humana llamado el modernismo. Y claro, ya para finales del siglo XIX, esta ola modernista en el campo de las artes y de la ciencia, pues entonces llega finalmente a lo que es teología, filosofía, religión. Y esta ola modernista teológica se esparce ya justamente para esta época por toda Europa, viendo un gran, particularmente en el mundo teológico, un gran enfoque por parte de teólogos europeos. Pudiéramos verlos en Alemania, en el Reino Unido, en Holanda, y vemos nosotros que particularmente dentro del mundo protestante, estas voces se hicieron sonar en una forma poderosa, trayendo impactos a la cristiandad y por supuesto a el resto del mundo. Pero por supuesto, cuando hablamos nosotros acerca del modernismo, pues no podemos olvidar que también impactó a la iglesia católica, apostólica y romana. El enfoque primordial del modernismo en el campo religioso lo fue en el desafío de la doctrina cristiana, y particularmente el enfoque de ellos era cómo ellos podían conciliar, cómo ellos podían reconectar a la doctrina cristiana con la ciencia y la filosofía de la época. Es decir, el enfoque que ellos tenían era cómo ellos iban a amalgamar, por así decir, la teología cristiana de aquel entonces con el pensamiento de la cultura que estaba viviendo ya a finales del siglo XIX. Y la Iglesia Católica Romana, bajo la dirección del Papa Pío X, combatió tenazmente el modernismo. De hecho, este Papa definió el modernismo como una serie de herejías. Y yo personalmente, que soy un cristiano conservador teológicamente hablando, pues por supuesto tengo que concordar con el Papa Pío X. En gran medida fue el modernismo, como vertiente teológica, fue en gran medida, no en todo, pero en gran medida, una serie de herejías teológicas. Y la iglesia protestante, pues por supuesto, no se quedó atrás e hizo lo mismo en muchos de sus sectores. Y esto fue así, ya que en los ojos de la mayoría del cristianismo, este movimiento teológico modernista buscaba básicamente a eliminar a Dios de toda la vida social.
Así que, no obstante, esa oposición tenaz de la mayoría del cristianismo, el modernismo es que continuó moviéndose. Habían teólogos quienes buscaban conectar la teología con las ideas nacientes de la época. Y déjenme hacer una pausa aquí porque yo soy de los que creo que no es malo el conectar la teología con ideas nacientes de cualquier época. No es malo el explorar todas estas cosas. Lo que sí es malo es tomar las escrituras fuera del contexto bíblico para aplicarlas a cosas que no podemos aplicar, que son inaplicables, porque ciertamente los métodos varían de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento histórico, pero lo que no puede variar bajo ninguna circunstancia es la palabra de Dios. Y ahí es cuando vemos nosotros, como muchos teólogos, tanto en aquel entonces como hoy día, lo vemos mucho en el mundo de los seminarios, donde hay muchos profesores quienes se han movido del modernismo al posmodernismo en esta misma línea. Básicamente lo que han buscado de una u otra forma es desarticular la doctrina de la palabra de Dios, tal y como nosotros la vemos en las escrituras. Y pese a que yo sí concuerdo de que se ha hecho teología y se ha hecho dogma en forma equivocada, básicamente utilizando o forzando gente a hacer cosas o forzando a iglesias a aceptar doctrinas. Eso es innegable, lo vemos en la historia de la iglesia. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que hay unas doctrinas que son centrales, que son básicas, que son principales. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús, la divinidad de Jesucristo, la resurrección de Jesús. Y cuando nosotros vemos temas tan centrales, que es lo que nos hace cristianos, ver cómo cada uno de estos temas ha sido tomado por estos grupos y ha sido básicamente convertido en algo irreconocible, pues ciertamente entonces causa en personas como mi persona de reaccionar y responder de la misma forma que lo hizo el Papa Pío X. Así que vemos nosotros que pese a toda esta oposición tenaz durante esta época, la mayoría del cristianismo modernista continuó moviéndose en su dirección, en la dirección que ellos pensaban que era correcta. Y habían, por supuesto, teólogos quienes fueron básicamente tildados como anarquistas intelectuales, por así decir. Estos teólogos pudieron penetrar dentro de la curia y básicamente dentro de la iglesia de Roma ellos pudieron expresar sus puntos de vista como parte de la curia de aquel entonces en el Concilio Vaticano II. Allí ellos pudieron hacerlo. Por supuesto, les costó la crítica del Papa y de personalidades conservadoras dentro de la iglesia. Sin embargo, pues eso no deja de ser menos importante. Es importante por el hecho de que jamás de los jamás se pensó que en un lugar tan conservador como lo que es la iglesia de Roma pudiera entrar personalidades quienes en una forma u otra trataron de imponer, pese a que no fueron exitosos, por supuesto, estas filosofías modernistas. Así que vemos nosotros que pese a estos esfuerzos de líderes de la iglesia de Roma de establecer política modernista, el Papa Pío X escribe la famosa encíclica Pascendi, en la que arremete con fuerza en contra del modernismo. Y de la misma forma, en el protestantismo, los grupos anglicanos, bautistas, metodistas, presbiterianos y pentecostales lucharon al principio en contra del modernismo. Pero con el pasar del tiempo, por supuesto, los anglicanos, los bautistas, los presbiterianos y los metodistas comienzan ellos a perder fuerza, básicamente quedando como luchadores solitarios los grupos pentecostales, en compañía de los bautistas del sur y de la Iglesia Presbiteriana de América. ¿Qué hemos tenido como resultado hoy día? Bueno, tenemos hoy día como resultado una iglesia protestante dividida, fragmentada entre lo que se conoce hoy día como la iglesia cristiana de la izquierda, la iglesia cristiana protestante de la derecha,
Vemos nosotros denominaciones como lo que es la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica Luterana de Chicago, tenemos la Iglesia Presbiteriana USA, tenemos la Iglesia inclusive Metodista Unida, que está dividida en dos, entre un bando conservador, un bando liberal. Tenemos otras grandes denominaciones históricas, como lo es la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, la cual han abrazado el modernismo, y no solamente han abrazado el modernismo, lo han llevado hasta el posmodernismo. Y ahí es que vemos cómo esto, quienes en gran medida, estos movimientos, quienes en gran medida tenían como interés primordial el reformar, traer otra reforma más a la iglesia, debido a su patrón liberal, causó un rompimiento, causó más división dentro de la iglesia, y hoy día estamos viendo que esa división continúa haciendo su agosto en medio de congregaciones y denominaciones por estas mismas causas. Así que el pensamiento modernista teológico básicamente nos llevó a caminar por una vereda muy peligrosa, una vereda la cual se apartó de la palabra de Dios. Y fueron muchos los teólogos quienes se movieron del cristianismo ortodoxo a enseñar que la Biblia no era infalible, de allí a enseñar que el hombre no fue hecho a la imagen de Dios, de allí a no creer en los milagros, de allí a no creer en el nacimiento virginal de Jesucristo, de allí a rechazar la divinidad de Jesús, de allí a rechazar la doctrina de la expiación, y de allí a negar la resurrección de Jesucristo. Y finalmente, una gran parte de estos teólogos y pastores modernistas terminaron sus existencias como agnósticos y ateos. Hoy día, pues los tenemos en nuestro seminario. Es muy común poder tener clases con algún tipo de personaje que ha empujado de una u otra forma esta agenda modernista, y la cual pues ha trascendido, ha cruzado los linderos, entrando al mundo postmodernista. Así que como resultado de esta ola modernista liberal, la cual en términos teológicos le abrió la puerta al movimiento teológico postmoderno, tenemos entonces una reacción, ¿no? Tenemos una reacción conservadora. Es el nacimiento del movimiento fundamentalista dentro del protestantismo. Y el movimiento fundamentalista protestante no estaba ni está dispuesto a acomodar la fe a las realidades sociales, sino que es la sociedad la que debe de ajustarse a la palabra de Dios. Así que eso es básicamente algo central en el movimiento conservador, en el movimiento fundamentalista protestante. Y es de ahí entonces que vemos cómo, en su temor de que ellos fuesen víctimas de movimientos modernistas, básicamente se comienzan a aferrar en programas sociales, en movimientos políticos, y es por eso que tenemos hoy día en los Estados Unidos, por ejemplo, que es el lugar que más referente podemos ver esto, una iglesia de la derecha que ha apoyado al presidente Donald Trump, independientemente de si el presidente Donald Trump dice o hace algo que realmente no debería ningún ministro del Evangelio ni ningún creyente apoyar, pero lo están apoyando porque para ellos es una lucha de vida o muerte. En su juicio, en su punto de vista, la alternativa a Donald Trump sería el desastre desde el punto de vista de un gobierno liberal que vaya en contra de sus principios como creyentes protestantes fundamentalistas. Y de hecho es interesante porque este es uno de los ejemplos que podemos ver a lo largo de la historia del movimiento fundamentalista en los Estados Unidos. El fundamentalismo defendió y defiende, digamos, a capa y espada la misión redentora de Jesucristo, defiende su divinidad, defiende su nacimiento virginal y su resurrección al tercer día. También defiende
la teología de la segunda venida de Cristo, pese a que hay diferencia de cómo esto va a ocurrir, ya que hay grupos premilenialistas y grupos postmilenialistas, pero ambos grupos, por supuesto, defienden el hecho de que Jesucristo regresará. También este fue un movimiento que estableció en gran medida una serie de cosas que hoy día nosotros en nuestras iglesias tenemos como normativa. Y hay denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Metodista Libre, a la cual yo pertenezco, y la Iglesia Wesleyana también tiene esto como regla, en la cual pues hay prohibición del uso de alcohol y de fumar por los miembros de la denominación. Eso no proviene de ningún pasaje bíblico. De hecho, Jesús tomaba vino, y vemos nosotros que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que tome vino. Así que vemos nosotros que desde el punto de vista cultural, en la época de Jesús se tomaba vino, y era muy normal en aquella época, en aquella parte del mundo, el que creyentes, pues de una u otra forma tomaran alcohol. Y lo vemos nosotros a lo largo también del cristianismo europeo, en lugares como el norte de Europa y aún aquí en el sur de Europa. Sin embargo, el movimiento fundamentalista creó este enfoque hacia la santidad a tal punto en el cual se les comenzó a prohibir el que las personas tomaran alcohol, el que se fumase. Y el que se fumase es interesante porque el asunto de fumar es un asunto cultural en lugares como el norte de Europa, los países escandinavos, Alemania, que todavía al día de hoy es muy común el poder ver a un pastor predicar su sermón el domingo en la mañana y luego lo va a ver usted en el patio fumándose un cigarro. Eso para nosotros quizás en el mundo fundamentalista de los Estados Unidos y de Latinoamérica, eso es algo que nos llenaría de horror el poder presenciar. Sin embargo, en estas culturas es algo normal. Y claro, cuando nosotros pudiéramos nosotros justificarlo, todo lo que querramos, utilizar de las escrituras para sostener nuestra posición en contra del alcohol y en contra del fumar. Sin embargo, y yo por supuesto no fumo, pero mi punto de vista en estos momentos es que cuando nosotros hablamos de este tipo de enseñanza, de este tipo de doctrinas que ha calado el corazón de denominaciones enteras, es el producto de este movimiento fundamentalista que comenzó a enseñar esto en sus congregaciones, en sus denominaciones, y hasta el día de hoy nosotros hemos heredado todo esto. Así que esto se los dejo a ustedes para que lo dialoguen entre vosotros y tengáis conversaciones acerca del impacto que hemos tenido nosotros acerca del modernismo y de la reacción fundamentalista que es el producto de una reacción a todo el liberalismo que trajo el modernismo durante el siglo XIX y siglo XX. Que el Señor les continúe bendiciendo y bueno, estaré viendo sus expresiones y sus reflexiones acerca de este video en los próximos días. Que el Señor les bendiga.